Hola a todos, bienvenidos a este espacio que ha sido diseñado para la edificación de todas nuestras familias. Creemos que la palabra de Dios es la que puede transformar corazones y restaurar familias conforme al diseño de Dios. El tema que estaré analizando en esta oportunidad está titulada Como sabios. Con frecuencia escuchamos que como hijos de Dios debemos tomar decisiones basadas en la sabiduría de Dios. Sin embargo, realmente no sabemos cómo llevar a la práctica esta hermosa virtud, la cual corresponde a la columna vertebral de nuestra relación conyugal. En primer lugar, la sabiduría de Dios es un atributo absoluto que solo Dios posee. Eso está evidenciado en Romanos capítulo 16, 27. Y esta sabiduría se demuestra en la creación y en la redención en Cristo. Pero la maravillosa noticia que tenemos es que también Dios concede sabiduría a aquellos que lo buscan con reverencia, como está especificado en Proverbios 2, versículo 6 y Proverbios 9, versículo 10. La Biblia nos dice en Efesios capítulo 5, versículo 15, dice en la versión Reina Valera: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Nuestro caminar tiene que ser guiado con sabiduría y para eso tenemos una responsabilidad personal. Debemos tener cuidado y prestar atención en cada paso que damos, porque la Biblia dice: mirad cómo andéis. Pero este cuidado no debe ser como el de un vistazo rápido que damos a cualquier asunto, no. Pablo dice que miremos con diligencia. Esta sabiduría se profundiza a medida que maduramos en Cristo. Podemos mirarlo en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 2, versículos 6 y 7. Y primera Corintios 13, conocido como el Tratado del Amor. Y también esta sabiduría se profundiza aún más a medida que mantenemos una sólida relación con Cristo. Podemos mirarlo en la carta a los Colosenses, capítulo 2, versículo 3. Aunque el adquirir sabiduría es para todo aquel que la desee, en esta oportunidad analizaremos cómo es el esposo que tiene la sabiduría de Dios, aspecto que será clave para dinamizar su relación matrimonial. Tal vez te preguntarás, bueno, ¿y por qué el esposo? Es porque él es el primero a quien Dios llama a trabajar por los suyos. En primer lugar, el esposo que tiene la sabiduría de Dios vive dirigido por el Espíritu Santo. La carta a los Efesios capítulo 5 versículo 18 dice: no se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. Pablo contrasta el efecto del Espíritu Santo con el estado de estar ebrio. El alcohol, todos lo conocemos, es un depresivo y suelta a las personas porque oprime su autocontrol, su sabiduría y su balance y también su juicio. Y lo que hace el alcohol también es que inhibe a las personas. El Espíritu Santo tiene el efecto contrario, él produce una cosa contraria y muy diferente. El Espíritu Santo es un estimulante y produce vida, impulsa cada aspecto de nuestro ser para una mejor y una correcta actuación personal. La vida llena con el Espíritu Santo está marcada por una sumisión mutua. Y ese es el efecto que opera en una pareja que se somete a Dios. La sumisión mutua. Este tema es un poco candente, pero quiero tratarlo en esta noche. Y yo sé que vas a salir edificado. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, esto se va a evidenciar por nuestra sumisión del uno con el otro. Y la sumisión será hecha en el temor del Señor, no en el temor del hombre, como suele verse en la mayoría de los matrimonios. Someterse los unos a los otros implica el seguir todos en línea y también implica la idea de ser un equipo. Por eso me voy con el siguiente punto, que tiene mucha relación con el primero. El esposo que tiene la sabiduría de Dios aplica el principio de sujeción mutua a su matrimonio.
La palabra de Dios en Efesios capítulo 5, versículo 21 dice: someteos los unos a los otros en el temor de Dios. El cristiano no debe ser desconsiderado, debe pensar en los demás. Y aquí, llevando en el plano del esposo y la esposa, los dos deben tener una actitud de equipo y no de individualidad. La sujeción mutua está dentro del contexto de vivir una vida en el Espíritu. Cuando entre cónyuges hay sometimiento mutuo, para la esposa no será difícil practicar la sujeción hacia su esposo. Recordemos que el esposo es cabeza de la mujer, de acuerdo con Efesios capítulo 5, versículo 23. Y el término cabeza tiene que ver con el de ser mayor siervo. Tiene que ser el primero en defender, el primero en proteger. Y no tiene nada que ver con ser autoritario o vil con su esposa. En tercer lugar, el esposo que tiene la sabiduría de Dios vive cortésmente con su esposa. Ser cortés o caballero para algunos está pasado de moda, está obsoleto. Cuando permites que el amor cambie tu forma de pensar y tu conducta, restaura la atmósfera de honor en la relación. Por lo general, las personas que practican una buena cortesía aumentan el nivel de respeto en el ambiente donde están. Casi siempre la etiqueta que generalmente usas en tu casa es totalmente contraria a la que usas con tus amigos o incluso con extraños. Por ejemplo, podemos ver el caso de un esposo que puede gritar o poner mala cara, estar mal geniado, y tan pronto suena el timbre y abre la puerta, lo hace con una gran sonrisa y con una gran amabilidad. Y Dios desprecia estas actitudes, el que seas contrario con los tuyos y que lo hagas con los demás. Seas amable con los demás y que seas amargo con tu esposa y con los tuyos. Dios desprecia estas actitudes. Si te atreves a amar, también querrás dar lo mejor de ti mismo a tu esposa. Mira lo que dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 13, versículo 5. En la traducción lenguaje actual nos dice que el amor no es grosero ni egoísta, no se enoja por cualquier cosa. El elemento que ayudará aún más al esposo a poner en práctica la cortesía en su matrimonio es este: trata a tu esposa de la misma manera en la que quieres que ella te trate a ti. Podemos recordar lo que dice la palabra de Dios en Lucas 6:31. Esta es la famosa regla de oro. Así que la cortesía no depende de otras personas. Esta se va a manifestar porque el esposo que tiene la sabiduría y tiene el amor de Dios en su corazón, entonces va a ser una característica visible en el trato hacia su esposa. Cuarto punto, el esposo que tiene la sabiduría de Dios vive de motivos honorables. El esposo dará honor a su mujer supliendo cada una de sus necesidades. Y para él no será una carga suplir las necesidades emocionales y físicas de su esposa. En primer lugar, hay unas necesidades emocionales que tú deberías poner atención. Necesidad de ser escuchada. Tu esposa necesita ser escuchada. Y esto implica el poder dedicar tiempo para conversar con ella. Aunque a veces eso implique el llegar cansado de trabajar y que no quieras hablar con ella, pero es necesario hacerlo. Otra necesidad emocional que tiene tu esposa es la de sentirse protegida por el esposo. Muchas veces la esposa no se siente así, no se siente protegida. Y eso le genera la inseguridad, mucha inseguridad a ella. Y la relación pronto se va a debilitar. Por eso te hago esta pregunta. ¿Tú le has preguntado a tu esposa si ella se siente protegida por ti? El hombre dará honor a su esposa también, no solamente porque puede suplir las necesidades físicas, sino también porque puede suplir las necesidades físicas en ella. La palabra de Dios en Efesios capítulo 5, versículo 29, Efesios 5, 29 en la versión Reina Valera del 60.
Dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. El esposo está llamado a brindar no solo alimento físico, sino a estar atento a cada detalle visible que le falta a su esposa. Y eso tiene que ver con todo el vestuario que ella necesita, incluso con suplir la necesidad de su ropa íntima a nivel interior. Otra necesidad que el esposo necesita suplir en su esposa tiene que ver con las necesidades espirituales. El esposo estará dando honor a su esposa al ser el primero en tomar la iniciativa para leer la Biblia, para orar en familia, asistiendo con gran entusiasmo a la iglesia, siendo el primero en velar por el estado espiritual de su esposa. Así que, a manera de conclusión, recordemos, el esposo que tiene la sabiduría de Dios vivirá dirigido por el Espíritu Santo, aplicará el principio de sujeción mutua a su matrimonio y también vivirá cortésmente con ella. Y no será mezquino en darle honor, supliendo con agrado cada necesidad de ella. La dinámica familiar para esta semana es la siguiente, y es para ti, querido esposo. Piensa en cuántas veces tú has sido descortés con tu esposa. Cada vez que no practicas la cortesía, estás siendo mezquino y necio, no con ella, sino contigo mismo. A partir de ese momento, empieza a ser cortés, desde los detalles más pequeños de tu día a día matrimonial. Lo puedes hacer en el nombre del Señor. Y si tú se lo permites, sé que Dios te va a ayudar a hacer esta gran tarea, esta hermosa tarea. Gracias por acompañarnos en esta enseñanza bíblica. No olvides compartir nuestro contenido en todas las redes sociales para que también otras personas puedan ser bendecidas a través de este mensaje. Por favor, también déjanos tus comentarios y si necesitas apoyo de oración, no dudes en escribirnos. Así que bendiciones y nos vemos pronto. Si este video te ha gustado, bendícenos con un like y suscríbete a nuestro canal. Si tienes alguna petición en particular o tienes palabras de agradecimiento a nuestro poderoso Dios, no dudes en dejarlo en los comentarios. Dios te bendiga grandemente hoy y siempre.